Bien, buenos días, estimados estudiantes. La clase pasada estuvimos discutiendo sobre los diferentes aspectos generales de la gestión de la calidad y dentro de esos aspectos ustedes investigaron sobre los diferentes enfoques de la gestión de la calidad. Bueno, antes de hablar de los enfoques de la gestión de la calidad, vamos a estar claros en lo que es el concepto de calidad. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ustedes leyeron aquí para ir aclarando algunos términos. Primero que todo, bueno, aquí en el capítulo 4, en el capítulo 3, perdón, que les mandé a leer, donde habla de los conceptos de la calidad, dado que, perdón, como veníamos discutiendo la semana pasada, el concepto de la calidad es muy amplio y tiene diferentes dimensiones. Vamos a ir ahondando un poco sobre estas dimensiones antes de pasar al tema de hoy, que son los sistemas normativos de gestión de la calidad. Vamos a hablar más adelante de los sistemas normativos, tales como ISO 9000. La próxima semana vamos a estar hablando sobre el sistema ISO 14000. Y ya, Dios mediante, la última semana sí vamos a entrar en el tema de mercadeo de ventas. Bien. En la introducción conceptual, ¿sí? Habla de unas consideraciones generales. Dice, existe sobre el concepto de calidad un auténtico diluvio de definiciones redundantes que contribuyen poco a poco a clarificar su significado actual. Juran, que es uno de los grandes precursores del concepto de la calidad, Juran y Grina reconocen en 1988, perdón, reconocen que la normalización de la terminología está aún en la etapa de iniciación. El alud, o sea, la gran cantidad de términos, puede inducir al desconcierto en los directivos, sobre todo porque asumen significados especiales bien distintos de los que figuran en cualquier diccionario. Una consecuencia desagradable de esta confusión es la falta de rigor y de conclusiones comúnmente compartidas en debates fundamentales del campo, como es la relación entre calidad y rentabilidad. Para añadir más humo al tema, algunos autores, por ejemplo Pirsig, opinan que la calidad no es definible al ser una propiedad absolutamente personal que solo puede reconocerse a través de la experiencia. Bueno, dependiendo también del tipo de producto del que estemos hablando, si es un producto de consumo masivo, se podrían establecer algunos estándares de calidad, haciendo también investigaciones en mercado. Así que mi opinión personal actualmente difiero un poco de esta opinión de Pirsig, bueno, ya un poco vieja también de 1974, respecto a que la calidad no puede ser un concepto definible. Sí se pueden establecer algunos conceptos o algunos parámetros específicos de la calidad. Bueno, pero es importante contextualizar esta definición. Para productos muy personalizados, obviamente va a ser muy difícil, ¿sí? Por eso, pues entonces se toma en consideración la voz del cliente para el diseño del producto, ¿sí? Pero no para todos los productos va a ser así. Concluyen que una definición comúnmente aceptada que fuese válida para todas las empresas e industrias no es posible. Por el contrario, proponen desarrollar definiciones que sean comparables y examinar las compensaciones inherentes de aceptar un concepto tras otro, tras un análisis detallado de sus fortalezas y debilidades. La confusión aumenta cuando al leer algún tratadista, bueno, algo que hace o redacta un artículo, se le llama tratadista, un artículo sobre el tema de la calidad, ¿sí? Se encuentran posiciones equidistantes, según las cuales no existiría una definición más correcta que las otras, gozando cada concepto de ventajas e inconvenientes, según se consideran por su facilidad de medición, su valor para el cliente o su utilidad para la dirección. Por ejemplo, el concepto de calidad como excelencia podría ser útil para fijar estándares en la calidad de diseño buscando un desempeño superior, aunque su naturaleza abstracta lo incapacita para guiar la dirección en gestión de la calidad. En cambio, el concepto de calidad como satisfacción de las expectativas del cliente supone una definición enfocada hacia el exterior que le permitiría valorar mejor la excelencia en el diseño. Obviamente, si le preguntamos al cliente la opinión sobre el uso del producto, la usabilidad, se podría tener un concepto más real
que aguas atrás en la fase de producción, en la fase ya ni siquiera de producción, sino de diseño, cuando se habla de excelencia en la calidad de diseño, ¿sí? Bueno, allí hablan de diferentes definiciones, vamos a ir avanzando. Cada una de estas es bastante extenso. En la figura 3.1 podemos hallar diferentes conceptos de calidad en diferentes épocas, ¿sí? Por ejemplo, ya desde la época de Platón se hablaba del enfoque de la excelencia, la calidad absoluta, obviamente, del producto, ¿sí? Excelencia como superioridad absoluta, lo mejor, asimilación con el concepto de lujo, analogía con la calidad de diseño. Stewart Crosby, ¿sí?, habla del enfoque técnico, la producción en conformidad con unas especificaciones, con unas directrices, con unos parámetros previamente establecidos, ¿sí? Pone su énfasis, este enfoque, en la calidad comprobada, la constatación continua de los procesos, del control de los procesos. Para ello, pues, para desarrollar ese enfoque se deben establecer especificaciones, es decir, en el caso de la fabricación de una pieza de metal, habrían determinadas especificaciones, tales como la dureza de ese metal. Para eso se le harían diferentes pruebas de fracturas, se somete por ejemplo, a una presión determinada, o la flexibilidad, el temple, entre otras características y especificaciones, y se deben medir esas especificaciones. Por ejemplo, también se podría hablar del espesor de la pieza, que debe, por ejemplo, estar en unos límites, por ejemplo, máximo 55 milímetros, mínimo 53 milímetros, por decirlo así, y los que estén fuera de esas especificaciones pues se rechazarían. A eso se refiere eso de establecer especificaciones. Medir la calidad por la proximidad real a los estándares, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir que si un lote de producción, ¿sí?, tiene una desviación de un 1%, es decir, solamente el 1% de la producción está por debajo o por encima de 55 milímetros de grosor, por decirlo así, con respecto a esa misma pieza de metal que estaba comentando hace un momento, entonces es mejor que otro lote que, por ejemplo, tiene una variación del 3%, ¿sí? Es decir, pueden estar 3% por arriba o 3% por abajo de 55 milímetros, que podría ser la media o el estándar de excelencia, ¿sí? Énfasis en la calidad de conformidad, es decir, producción en base a cero defectos, ¿sí? Cuando se hace la inspección al 100% de una producción, pues obviamente se puede aspirar a tener calidad de cero defectos, pero cuando la producción es inmensamente grande, no se puede aspirar a tener una inspección del 100% de los productos finales. Entonces lo que se hace es un muestreo estadístico, se selecciona de acuerdo a un plan de muestreo, es decir, se realiza un plan eh, con variables aleatorias, tales como el tiempo. Se hace una fórmula y se establece que por ejemplo, cada determinado periodo de tiempo se va a ir a inspeccionar un lote de producción. Eso, cuando se hace continuamente, logra una aproximación a la realidad, es decir, una aproximación al hecho de que se hubiese hecho una inspección al 100%. Obviamente no va a ser perfecta, la aproximación no va a ser perfecta, no va a ser como si se hiciese una inspección al 100% de toda la producción, pero debido a las variables de aleatoriedad, ¿sí?, tiende a acercarse al parámetro real, ¿sí?, al valor de la media establecida en la realidad, ¿sí? Bien, el enfoque estadístico trata de disminuir la variabilidad. Bueno, está enfocado también con el enfoque técnico, entra dentro del enfoque técnico, lo que pasa es que es un poco más eh, profundo, más profunda su visión, ¿sí? Eh, calidad generada es el acento diferencial, el enfoque
hace el énfasis en la calidad generada en los productos y los procesos. La calidad es inseparable de la eficiencia, de la eficacia económica. Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste. La calidad exige disminuir la variabilidad de las características del producto alrededor de los estándares y su mejora permanente. Optimizar la calidad de diseño para mejorar la calidad de conformidad. O sea, es un enfoque más amplio que el anterior, porque aquí habla de que continuamente se van a estar midiendo una serie de parámetros y de procesos, se van a tener procesos controlados, y cuando de pronto se salgan de los parámetros de control esos procesos, se van a buscar mejoras a esos procesos que inclusive pueden influir en el diseño del producto mismo, ¿sí? Como materiales, como tipos de maquinarias utilizados, entre otras cosas, ¿sí? El enfoque de Juran e Ichikawa habla de la actitud para el uso, la calidad planificada, hace énfasis en la calidad planificada. Traducir las necesidades de los clientes en las especificaciones, es decir, es un diseño de adelante hacia atrás. En los enfoques anteriores, obviamente, los directivos, los jefes de investigación, se imaginaban cómo los clientes deseaban el producto y partían desde ese ideal a diseñar y a producir el bien o a prestar el servicio. En este enfoque, pues, habla de un diseño de adelante hacia atrás. Primero me voy a investigar qué es lo que quiere el cliente, cuáles serían los colores que más le gustarían, cuáles serían las medidas, cuáles serían inclusive los límites de precio que podría estar dispuesto a pagar, y en base a esas variables físicas de diseño y económicas, de precio, de oportunidad, de servicios, donde le gustaría que, por ejemplo, se vendiese el producto, etcétera, etcétera. En base a todas esas variables se diseña y se elabora el producto, ¿sí? Entonces se hace énfasis tanto en la calidad de diseño como en la conformidad. Cuando hablamos de la conformidad es lo que necesita o lo que desea el cliente, ¿sí? Los otros enfoques, el de Parasuraman, Berry y Seidman, hablan de la satisfacción de las expectativas del cliente, la calidad satisfecha, alcanzar o superar las expectativas de los clientes, énfasis en la calidad del servicio, no solamente como en el enfoque de Chicago, que está más dirigido hacia el producto. Aquí es la simbiosis entre producto y servicio, que se llama el producto ampliado, no solamente vender el bien material, sino también agregarle un servicio, como el, por ejemplo, al vender un producto, tener un servicio de postventa o una asesoría respecto al uso y el diseño del producto, entre otros elementos, ¿sí? El otro enfoque es el enfoque de Evans, utilizado por la empresa Procter & Gamble, de la calidad total. Bueno, ya hemos venido hablando anteriormente de eso, la calidad gestionada, empresa y su sistema de valor. Calidad significa crear valor para los grupos de interés. Énfasis en la calidad de toda la cadena y el sistema de valor. Bien, son un poco los enfoques o los diferentes enfoques de los cuales podemos hacer un resumen aquí de acuerdo a lo que dice el libro. Bien. Luego habla de los conceptos de productos y procesos. Dice el capítulo 3, dice, para armonizar la terminología y siguiendo el criterio establecido en la norma ISO 9000-2000, la ISO 9000 tiene como varias versiones, ¿sí?, que se van actualizando. Un proceso se define, la versión 2000 de la ISO 9000 define un proceso como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, ¿sí? Cuando hablamos de la imagen mental de un proceso, nos viene la típica figura de una flecha que nos dice entradas, una caja negra, ¿sí? El modelo de la caja negra, una caja negra que es un proceso, bueno, que podemos de repente denominar, nombrar, catalogar con determinada identificación, y una salida, ¿sí? Entradas, transformaciones y salidas. Ese es el concepto de proceso básico. Bueno, hay otros conceptos de proceso desde el punto de vista de sistemas. Si queremos analizar el proceso no solamente como la caja negra, sino también
desde el punto de vista de cómo interactúan las diferentes variables allí, lo podemos hacer también. Bien, dice, es necesario hacer notar que en esta conceptualización sobresale la ausencia de los recursos, lo que les decía, o sea, es la visión de la caja negra, simplemente unas entradas, una transformación de esas entradas, pero no visualizamos cómo se transforman, es decir, de los recursos que se utilizan, las personas, el capital, las maquinarias, la tecnología, el conocimiento, las redes, la informática, la gestión del conocimiento, la socialización del aprendizaje, entre otras variables, no se visualizan en ese concepto de proceso. Entonces dice, es necesario hacer notar que en esta conceptualización sobresale la ausencia de recursos, desde activos físicos a capital humano, pasando por capital financiero, capital organizativo, capital tecnológico, sin los cuales es imposible la transformación de entradas en resultados. Por tanto, puede darse un concepto más completo de proceso como el conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que posibilitan la transformación de elementos de entrada en resultados. Bien. Es la visión de los subprocesos, es decir, yo puedo tener un proceso, por ejemplo, hablar de la organización como proceso, entonces digo las entradas pueden ser personal, materia prima, suministros, tales como servicios públicos, agua, energía, gas, procesos como tal, pero no visualizo la interacción entre estos procesos. Simplemente lo veo como un todo, pero puedo dividir ese proceso en pequeñas partes, ¿sí? Por ejemplo, si es una pasteurizadora, ¿sí? Una empresa de productos lácteos, puedo dividir, por ejemplo, visualizo las entradas como la leche, los empaques, la mano de obra calificada que entra en los procesos de selección de personal, entre otros. Y allí en la caja negra, que antes lo veía como una sola unidad, como el proceso de transformación de esa leche que entraba a granel en tanques y que salía empacada o transformada también en yogures, en quesos, etcétera, etcétera, lo puedo visualizar también como subprocesos, por ejemplo, el subproceso de almacenaje, el subproceso de pasteurizado en sí, el proceso de empaque, el proceso de revisión, el proceso de medición de temperaturas, de presión, de diferentes variables, hasta el proceso de distribución final, ¿sí? Entonces, allí habla en el segundo párrafo, dice, perdón, en el tercer párrafo dice, todo proceso puede dividirse en subprocesos, que son partes bien definidas de un proceso. Los procesos simbolizan la estructura de subprocesos, que integrados forman un proceso, lo que les digo, o sea, el proceso en el caso de la leche, ¿sí? El proceso vamos a llamarlo, comercialización o el proceso de envasado de la leche, ¿sí? Se puede dividir en varios subprocesos. Para poder salir envasada esa leche, primero es necesario recibirla en los tanques, posteriormente medir determinadas variables para constatar que realmente sí está dentro de determinados parámetros, como por ejemplo las propiedades organoeléctricas de ese producto, tales como la acidez, eh, la viscosidad, entre otras variables que se consideren importantes, para, por ejemplo, medir también la asepsia del producto, eh, variables microbiológicas, entre otras. Posteriormente, ir avanzando y, por ejemplo, pasar a otro siguiente subproceso, como puede ser el de pasteurizado, el otro proceso de empaque, como les venía diciendo, el proceso de inspección, de control de calidad, de empaletado, donde se van a colocar esas paletas de empaques de leche en el almacén, posteriormente carga en los camiones, posteriormente distribución, venta, seguimiento, servicio de postventa al distribuidor final, entre otras cosas, ¿sí? Ese proceso que habíamos dicho inicialmente de pasteurizado de leche,
por ejemplo, una empresa pasteurizadora, ¿sí? A su vez puede dividir ese proceso general en pequeños subprocesos, es lo que dice, ¿sí? Es frecuente escuchar la expresión proceso relevante. Vamos a ver qué es un proceso relevante. Podemos entender por tal una secuencia de actividades encaminadas a crear valor añadido sobre una cierta entrada para lograr un resultado estratégicamente interesante que normalmente alude a la satisfacción de los requerimientos de un grupo de interés para la organización, bien sean clientes, empleados, administración pública. Los procesos relevantes son un subconjunto del mapa de procesos de la empresa y suelen caracterizarse por su índole interfuncional, atravesando horizontal y o verticalmente la organización, ¿sí? Una categoría aún más importante dentro de los procesos relevantes son los denominados procesos claves. Bien, entonces, por ejemplo, dentro de este mismo ejemplo de la empresa pasteurizadora, podemos decir que existen unos procesos que podrían ser relevantes, que involucran a toda la cadena de producción. Por ejemplo, el proceso de inspección inicial del producto podría ser un proceso relevante. ¿Por qué? Porque obviamente a partir de las variables que se midan allí, obviamente se va a garantizar el éxito de los demás subprocesos. Si no se hace una inspección inicial de esa recepción o no se hace una inspección inicial de ese producto que se está recibiendo por parte de los camiones, puede ser una cooperativa que se encarga de llevar el producto hasta los portones de la fábrica, o puede ser la misma empresa que tiene sus camiones que se dirigen hacia las fincas, hacia las haciendas a buscar la leche. Si no se hace un proceso de recepción adecuado, entonces, pues obviamente el éxito de los demás procesos estaría, pues, no estaría garantizado, ¿sí? Ese podría ser un proceso relevante, ¿sí? ¿Por qué es relevante? Porque tal como lo dice allí, para que sea relevante, se debe lograr un resultado estratégico. Si yo tengo una leche de excelente calidad dentro de los parámetros que le interesan a los clientes, por ejemplo, ¿qué le puede interesar al cliente dentro del punto de vista de esas variables que voy a medir allí? Por ejemplo, el grado de viscosidad, que no sea una leche que tenga tanta agua, por ejemplo, o el grado de acidez, que no sea una leche demasiado ácida, que no se pueda de repente tratar después eh, químicamente para eliminar ciertos elementos de acidez, entre otras, ¿sí? A los empleados obviamente le va a interesar que esa leche que llegue allí sea de la mejor calidad, porque obviamente eso va a garantizar el crecimiento de la organización, le va a significar crecimiento también laboral, si es una empresa que se preocupa también por la capacitación continua de los trabajadores, pues van a estar capacitados, van a estar continuamente en procesos de mejoramiento continuo de sus habilidades, de conocimientos en general, y pues obviamente eso también le va a garantizar la estabilidad laboral a ellos, ¿sí? A la administración pública, pues obviamente el hecho de que sea una leche de calidad, pues se va a garantizar también la buena gestión que están esas empresas, por ejemplo, de análisis microbiológico, las empresas que trabajan para, o las empresas gubernamentales que se encargan de realizar esos procesos, obviamente, si se realiza una buena capacitación o una buena inspección, o si llegan a acuerdos en cuanto a parámetros de calidad y se tienen productos de alta calidad en el mercado, pues obviamente eso también va a ser un elemento motivador para esas empresas desde el punto de vista de su logro, entre otras cosas, ¿sí? Esos son los procesos relevantes. También están los procesos claves. Aparte de que son importantes para los diferentes ejes transversales de la organización, tanto desde el punto de vista horizontal, como lo dice allí, como desde el punto de vista vertical, ¿sí? También están los procesos claves, que dice, son los denominados procesos claves. Ya que tienen un efecto significativo en los objetivos estratégicos de la empresa. Aparte, obviamente, de corresponder a la satisfacción de determinados intereses de actores claves para la organización, tales como clientes, tales como accionistas, comunidad en general,
Obviamente se debe contribuir al logro de los objetivos interfuncionales de la empresa, como por ejemplo el departamento de marketing, el departamento de finanzas, entre otros elementos, ¿sí? Entonces, habla allí el ejemplo del proceso de etiquetado, o el proceso de investigación de mercado, o el proceso de ventas, son procesos claves, ¿ok? En el estándar ISO 9002, vamos a hablar ya del producto, ya hablamos del proceso. Nos faltó hablar aquí, ya hablamos de los procesos relevantes. Aquí. Hablamos de los procesos claves. Estamos haciendo un breve repaso de lo que ustedes vieron la semana pasada. Y hablamos también de los procesos especiales. Se concibe como un proceso en el cual la conformidad del producto resultante no puede ser fácil o económicamente verificada. Bien, o sea, va a ser un poco difícil, por ejemplo, para esa empresa de leche o pasteurizadora de leche, verificar al 100% la percepción que tienen los clientes respecto a su producto, pero sí se pueden hacer investigaciones informales, muestreos o investigaciones tales como focus group, que son entrevistas a profundidad. Se llama un grupo representativo de diferentes tipos de clientes que categoricen a determinados tipos de clientes, por ejemplo, amas de casa, que son las que compran la leche, o profesionales independientes que viven solos, o, por ejemplo, trabajadores que, por ejemplo, salen de su trabajo y van a las panaderías a comprar la leche, por ejemplo. Se hace una categorización de los principales tipos de clientes. No se van a seleccionar a todos, sino se seleccionan de repente a los más significativos, y a partir de allí se definen una serie de variables de conformidad, de características que para esos clientes son importantes, y de allí se generalizan para el resto de la población, ¿sí? Bien. Pasando luego al estándar ISO 9002, el producto se define como resultados del proceso. Entonces tenemos los procesos o subprocesos, y al final vamos a tener el producto, que va a ser, dependiendo del producto, porque podemos hablar producto para quién, para los distribuidores. Para los distribuidores el producto va a ser las paletas de la leche, ¿sí? Que van a venir empaletadas o van a venir en determinado tipo de paquetes o de formas de almacenaje, ¿sí? Para las panaderías, el producto final podría ser las cajas de leche, ¿sí? Y para el consumidor final podría ser el envase de 1 litro, de 2 litros, de 500 mililitros, entre otros, ¿sí? Bien. Entonces, dependiendo del cliente final, o dependiendo del tipo de cliente, podemos tener obviamente diferentes tipos de clientes, como les digo, distribuidores, mayoristas, vendedores al detalle, y ya usuario final o cliente final, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de productos. Y obviamente el servicio va a ser diferente. Es diferente el servicio que se le da, por ejemplo, al mayorista. Por ejemplo, un servicio especial podría ser la espera para la factura, ¿sí? Entonces puede darse un tiempo de espera de 30 días para el pago de la factura. Por ejemplo, para un distribuidor ya no mayorista, sino un distribuidor al detalle, se le puede dar un tiempo de espera de 1 semana, ¿sí? Mientras ellos venden el producto, recuperan el capital, tienen una ganancia y pagan esa factura, ¿sí? Así es como se maneja desde el punto de vista comercial. Entonces, es un servicio extendido aparte del producto que se está dando. El servicio, por ejemplo, de postventa para el vendedor al detalle. Puede ser que se le reciba la mercancía si está fuera de si un cliente no no está satisfecho con la conformidad del producto. Por ejemplo, va un cliente a la panadería y devuelve 1 litro de leche porque dice que estaba ácida. El panadero la recibe, y la empresa pasteurizadora tiene dentro de sus políticas recibir esos productos, ¿sí? Para mantener la satisfacción en ese cliente, y se mantenga también la confianza, y también como un elemento de responsabilidad para la empresa, ¿sí? Bien. Eso con respecto a lo que es el producto, no solamente el producto tangible, sino también el servicio, los demás elementos que se le puede dar al producto, y cómo la empresa también va a vender ese servicio, cómo lo va a de alguna manera
a comunicar, ¿sí? Para, desde el punto de vista estratégico, diferenciarse de los demás de productos de la competencia, de los demás productores, por ejemplo. Puede ser que una empresa que esté ingresando al mercado, para poder lograr de repente conquistar los clientes que están con otras empresas, por ejemplo, de un tiempo de espera para el pago de las facturas, por ejemplo, mayor. Por ejemplo, si las otras empresas dan 8 días, por ejemplo, esta puede dar 10 días, ¿sí? O 12 días. Entonces, desde el punto de vista comercial, eso significa un servicio adicional o una ventaja comparativa, ¿sí? Las otras empresas también la pueden hacer. Pero podría ser una política para, por ejemplo, entrar en un mercado nuevo por parte de una compañía que está ingresando, ¿sí? Bien, dice el estándar ISO 9002, el producto se define como resultado de un proceso, ¿sí? Entonces, el resultado del proceso de pasteurizado de la leche están los diferentes productos, dependiendo del cliente, como les digo, puede ser el producto para el mayorista, el producto para el detallista, el producto para el consumidor final, dependiendo. Entonces vamos a tener diferentes elementos de los cuales podemos hablar, ¿sí? Sustituyendo la primera definición del vocablo proceso, el resultado de un proceso es el producto, ¿sí? Entonces dice, sustituyendo en la primera definición el vocablo proceso por su significado en la norma, el producto se definirá pues como el resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas, ¿sí? Entonces, el producto, en el caso, por ejemplo, de esta pasteurizadora, va a ser el resultado de recibir la leche, pasteurizarla, empacarla, medir determinadas variables de salida, transportarla, venderla al mayorista, estar pendiente del cobro, retribuir ese cobro por ingresar esos dineros nuevamente a la empresa para que se inicie otra vez el ciclo productivo, volver otra vez a sacar el producto a la venta, volver a cobrar. Bueno, eso sería como los diferentes procesos que van relacionados o que permiten de alguna forma transformar esas entradas en salidas, ¿sí? Bueno, vamos aquí a hablar también de diferentes términos, como lo son la calidad objetiva y la calidad subjetiva. Pueden ir repasando esos diferentes conceptos que vimos la semana pasada. Vamos a dar 5 minutos para ello. Hola, mi nombre es Yaceris Castro, soy ingeniera agroindustrial, trabajo en el Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial en el municipio de Sabana Larga Atlántico. Estoy a cargo del curso de técnico en procesamiento de lácteos y el día de hoy les mostraremos un video donde la temática a abordar es referente a las pruebas de calidad de la leche cruda. La calidad de la leche que llega a la planta es fundamental para garantizar la calidad de los productos que se elaboran en la industria. Es así que cada planta establece criterios de calidad para la leche que ingresa. En varios países, incluyendo Colombia, el pago de proveedores se hace teniendo en cuenta estos parámetros de calidad, que se establecen de acuerdo a las políticas de la compañía y la normatividad vigente en cada país. Para el caso de Colombia, aplica el Decreto 616 de 2006, que establece los parámetros de calidad que debe cumplir la leche. Sin embargo, las que generalmente se consideran determinantes para identificar si la leche que ingresa a la planta son de buena calidad o no son las siguientes. Los materiales a utilizar son leche, termómetro, lactodensímetro y probeta de 250 mililitros. Se vierten 250 mililitros de leche en la probeta provista para tal fin, teniendo cuidado que no se formen burbujas que puedan hacer tener una lectura equivocada. Luego se introduce el lactodensímetro hasta el fondo, se agita suavemente y se deja reposar. Posterior a ello se hace la lectura en la escala del lactodensímetro.
La determinación del valor de la densidad de la leche se hace con el fin de establecer la calidad de los sólidos totales de la leche y posible aguado. Las leches con densidad por debajo de valores normales pueden indicar adición de agua o descremado de la leche. Densidades altas pueden indicar una posible adulteración con féculas o almidones. Hablaremos sobre la prueba de la densidad de la leche. Como pudimos observar, para la prueba de densidad de la leche se utiliza un lactobencímetro. Este lactobencímetro viene calibrado a 20 grados centígrados. ¿Qué nos indica de que viene calibrado a 20 grados centígrados? Que para hacer una lectura directa debemos tener la muestra a 20 grados. Cuando esto sucede, solamente hacemos la lectura sobre la escala del lactobencímetro y podemos tener inmediatamente la densidad de la leche. Mientras que cuando la temperatura está por encima de 20 grados o menor de 20 grados, debemos aplicar un factor de corrección. Este factor de corrección equivale a 0.002. En la prueba que hicimos anteriormente, la temperatura de la leche estaba en 28.7 grados. ¿Qué nos indica esto? Que tiene por encima de la calibración del equipo 8.7 grados. Por lo tanto, multiplicamos este valor por el factor de corrección y nos da como resultado 0.0174. Este valor que nos está dando, como la temperatura está por encima de los 20 grados, vamos a sumar el resultado que obtengamos del factor de corrección, el cual podemos observar directamente acá. Este valor que observamos acá es la lectura del lactobencímetro, que nos dio 1,029. A esto le sumamos el factor de corrección y obtenemos la densidad de la leche. ¿Cuándo aplicamos esto? Cuando no tenemos la muestra a 20 grados centígrados. Si en tal caso que la muestra no hubiese dado 28.7, sino por ejemplo 12 grados, también deberíamos aplicar el factor de corrección. Simplemente que en vez de sumar, vamos a restar, aplicando el procedimiento anteriormente mencionado. Para la prueba de estabilidad térmica, también conocida como prueba de alcohol, los materiales son leche, alcohol al 70%, pipeteador manual, tubo de ensayo con tapa rosca. Para realizar la prueba se toma la misma cantidad de leche y alcohol al 70%. Estos valores pueden estar entre 2 a 5 mililitros. Inicialmente se toma la muestra de leche y se adiciona en un tubo de ensayo. Posteriormente se toma la misma cantidad de alcohol y se adiciona lentamente. Luego se tapa el tubo de ensayo con la tapa rosca y se agita. Si al momento de agitar en las paredes del tubo de ensayo no se forman grumos, la prueba está dando negativa. En caso contrario, daría positivo. En la prueba para la determinación de adulteración por almidones, los materiales a utilizar son leche, pipeteador manual, gotero, lugol, tubo de ensayo con tapa rosca. Para la prueba de determinación de adulteración por almidones, se toman entre 3 y 5 mililitros de leche, se adicionan al tubo de ensayo con tapa rosca, se agregan 3 gotas de lugol y se agita hasta mezclar. Se observa la coloración. Si el color no se modifica o es ligeramente amarillo, el resultado es negativo para presencia de almidones. En el caso de que la coloración sea azulosa, morada o negra, la prueba será positiva para adulteración por almidones o féculas.
realizar la prueba de acidez, los materiales a utilizar son leche, pipeteador manual, beaker de 100 mililitros, gotero, fenolftaleína al 1%, que se utiliza como indicador para mirar el viraje o cambio de color, hidróxido de sodio 0,1 normal, balanza, soporte universal provisto de una bureta de 50 mililitros, para la determinación de la acidez de la leche, los métodos se basan en la neutralización de la leche con hidróxido de sodio 0,1 normal, utilizando como indicador una solución de fenolftaleína en alcohol al 1%. El punto final se da cuando aparece un color rosa claro que persiste por espacio de 30 segundos. Las unidades en que se expresa son porcentaje de ácido láctico, grados Dormy o grados Turner. Vamos a determinar la acidez de la leche. En la prueba anterior pudimos ver que para realizar la prueba de acidez utilizamos el método de titulación utilizando como sustancia referente el hidróxido de sodio al 0,1 normal. Para determinar la acidez de la leche hacemos uso de la siguiente fórmula, donde determinamos ácido láctico, que es igual al volumen gastado de hidróxido de sodio por la concentración del hidróxido por los 1000 equivalentes gramos del ácido láctico por 100 dividido entre el peso de la muestra. Reemplazando estos valores tenemos lo siguiente: el volumen gastado corresponde a 1,5 mililitros de hidróxido, la concentración 0,1 normal, los 1000 equivalentes 0,09 multiplicado por 100 y el peso de la muestra que tomamos como referencia fueron 10 gramos. Haciendo estos cálculos podemos hallar la acidez de la leche, que fue de 0,135, lo que es igual o lo aproximamos en 2 decimales a 0,14. ¿Por qué utilizamos como unidad de medida el ácido láctico o porcentaje de ácido láctico? Porque la normatividad, tanto la 399 y la NTC 399 como el decreto 616 de 2006 trabajan esta unidad de medida para la acidez de la leche. Los materiales a utilizar para la determinación del índice lactométrico son leche, gotero, refractómetro portátil o refractómetro fijo o de mesa. Para la determinación del índice lactométrico se realiza a través de un refractómetro portátil o de mesa, el cual está calibrado a 20 grados centígrados. Luego, con la ayuda de un gotero, se toma una pequeña muestra de leche y se coloca sobre el prisma. Se baja el cubreobjeto y la lectura se efectúa a través del ocular. Ahí se puede observar una escala que va de 0 a 90, además de 2 franjas de colores blanco y azul. La lectura se hace sobre la línea divisoria llevándola hasta una escala, como se puede ver en la siguiente imagen. Para la determinación del pH, en un beaker de 100 mililitros se toma una muestra entre 30 y 50 mililitros de leche. Luego se utiliza el pHímetro para realizar la medición. Es importante que el pHímetro esté calibrado para que el resultado sea confiable. Posteriormente, se introduce el electrodo en el beaker y se espera entre 30 y 60 segundos a que se estabilice para hacer la lectura final. El pH de la leche debe ser entre 6,5 y 6,8. Para la realización de la prueba de determinación del índice crioscópico o punto de congelación, se enciende el Milcoscan y se realiza la calibración previamente del equipo.
Luego se selecciona el tipo de leche que se va a analizar. Posteriormente, en un recipiente se toman 30 mililitros de leche y se colocan en la plataforma donde se encuentra el capilar de succión de la muestra, levantándolo con mucho cuidado. Se presiona el botón para realizar el análisis y se hace la lectura para índice microscópico o punto de congelación. Hemos presentado las pruebas de calidad que se realizan a la leche cruda, las cuales son muy importantes porque nos permiten verificar si la leche cumple con los estándares establecidos en las normas y reducir las pérdidas en la planta. Y lo más importante, garantizar que los productos lácteos sean de excelente calidad. Ensayo de resistencia a compresión según NTC 220. Los elementos requeridos para realizar el ensayo son muestra de cemento, arena gradada normalizada, compactador, palustre, espátula, moldes para cubos de 50 milímetros de lado, mezcladora mecánica, agua. Se mezclan la arena, el cemento y el agua para formar el mortero con el que se llenarán los moldes. El mezclado debe hacerse mecánicamente según el procedimiento especificado en la NTC 112. Los moldes se llenan en 2 capas de 25 milímetros, aproximadamente la mitad de la profundidad del molde, y cada capa se debe apisonar con 32 golpes del compactador. Por último, se alisa la superficie de los cubos con ayuda del palustre. El conjunto formado por los cubos, el molde y la placa base se colocan en la cámara húmeda por un periodo de 20 a 24 horas antes de ser desmoldados. Una vez retirados del molde, los cubos que no van a ser ensayados a las 24 horas se colocan dentro de tanques de almacenamiento. Para determinar la resistencia a compresión, el cubo se coloca cuidadosamente en la prensa teniendo en cuenta que las superficies sobre las que se va a ejercer presión sean las que estuvieron en contacto con las paredes del molde. Se procede con la aplicación de la carga sin interrupción hasta que el cubo falle.
La resistencia a compresión es el cociente entre la carga máxima y el área de la superficie cargada.